El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que describía un mundo paralelo al que Sancho podía percibir con sus sentidos, ¿verdad? Le describía una forma de ver la realidad que Sancho, por mucho que la intentara ver con los ojos, no conseguía verla. Y es que los ojos de la conciencia, que es la que entra por la puerta del cerebro y el cerebro ve por las ventanas de los ojos, hablando de lo que vemos y no vemos, esos ojos, que en realidad solamente son órganos, no pueden percibir lo que es la verdad en realidad, porque lo que vemos no son los ojos son los órganos de la visión, no lo que vemos. ¿Y qué es lo que vemos y no vemos? Hoy es el Día de los Muertos, o vamos a hablar de sincronicidades, y justo llego a este capítulo en el que Don Quijote se encuentra con las Cortes de la Muerte. Ha sido muy interesante esta trayectoria de esta cuarta lectura del libro de Don Quijote, porque se me han dado una y otra vez las mismas sincronicidades en diferentes partes del libro. Por ejemplo, en la parte en la que Don Quijote encuentra a Cardenio, que es un despechado que por amor enloquece y se va a Sierra Morena, y se encuentra con nuestro caballero Don Quijote, el cual tiene una charla muy curiosa con él. Imagínense así a un loco orientando a otro loco. Este loco estaba así por haber perdido a el amor de su vida, se llamaba Cardenio. Y en esta sierra donde Don Quijote también estaba penando por su señora Dulcinea y decía aquello de árboles, hierbas y plantas, que en aqueste sitio estáis, tan altos, verdes y tantas, si de mi mal no os holgáis, escuchad mis quejas santas. Aquí Don Quijote hace una reflexión, dejando un poco a Cardenio, este despechado que estaba también en la misma sierra perdido por amor, que Amadís de Gaula, como bien dice aquí, Amadís de Gaula era uno de los referentes de Don Quijote para armarse caballero, había maldecido a las plantas, había roto árboles, ramas y se había estampado contra las piedras de bruces solo para maldecir su despecho, ¿no? Él o otros tantos caballeros que Don Quijote describe. Y Don Quijote aquí dice que él no va a hacer lo mismo, que no va a maldecir todo ese ambiente, porque él quiere vibrar con la vibración del que se ama a sí mismo y no tiene por qué no amar a las plantas y hacerlas daño, porque el amor hacia uno mismo, el amor, mira, el amor hace que le acerque en esa vibración a el deseo que él quiere conseguir, que en este caso era volver a su vida feliz, amándose a sí mismo y a su señora Dulcinea del Toboso. Como habéis visto, el libro me ha acompañado, ¿no? Según yo iba hablando, ha seguido contando lo que yo quería explicaros, ¿no? Habíamos empezado con la muerte, en el punto de la muerte, que hoy es el día, el preludio del Día de los Muertos, y yo voy por ese capítulo. Pues bien, Cardenio, el loco que os he dicho que está despechado, al final consigue encontrar a su enamorada, que estaba con Fernando, que era un viejo amigo de Cardenio, y Dorotea era otra chica desdichada porque Fernando no le amaba, se iba a casar con Luscinda, que era la que Cardenio amaba a tal punto de volverse loco e irse a Sierra Morena, como se ha descrito. Y esa fue toda la razón de este suceso, ¿no? ¿Y cuál es la razón de que yo os venga a decir o a contar esto mismo? Pues la razón es que yo estaba viviendo en mi realidad una cosa semejante. Sí, entre amores y mujeres y parejas que se unían y se desunían o se mezclaban entre ellas por acontecimiento de la vida, ¿no? Cuando tú dejas a una pareja, cuando vuelves con ella, casualidades inauditas. Asimismo, tenía una novia que me duró un espacio de tiempo no muy largo y yo iba a hacer un viaje a Perú. Cuando se concretó aquello, yo seguía leyendo mi libro como siempre, así es, me dice el libro, así es.
y no es mentira lo que estoy diciendo. Justamente en el libro, pues aparecía una chica, una descripción idéntica a la persona que yo había conocido, que era de la región de Huaraz, en Perú, y era mucho más joven que yo. Y en el libro aparece un capítulo de una historia semejante. Y para más, INRI hablaban de el hermano de uno de los personajes de Zoraida, que era una chica morisca, que este hermano pues había estado también de viaje por Perú, el mismo día en el que yo había concretado que iba a viajar a Perú. Como veis aquí, Cardenio es el personaje que he hablado antes, que se peleó con Don Quijote porque los dos estaban locos y al final pues tuvieron una un rifirrafe por opinar de diferente manera sobre los libros de caballería. Igual que nosotros podemos opinar de diferente manera sobre qué son las sincronicidades. Pues bien, según iba profundizando en el libro, iban aconteciendo cosas que me estaban pasando a mí fuera del libro, dentro, como hoy, ¿no? Que llego al capítulo en el que Don Quijote se encuentra con la muerte y es el Día de los Muertos. Muy curioso, quiero recordar cuántos sucesos me ocurrieron así, pero en el momento en el que yo me separé de esta pareja que tenía, ¿no? Y luego me pasó como la historia que os he contado de Fernando con Cardenio o Dulcinda y Dorotea, que cada una se había ido con el opuesto y luego volvieron a sus parejas iniciales. Me fui a una montaña muy enfadado, ¿no? Por lo que me estaba ocurriendo, y la montaña estaba llena de plantas, ¿no? Y en vez de pelearme con todos los elementos que en esa montaña había, con mi mala vibración, pensé en que yo, pues, no tenía que hacerlo, tenía que estar con una buena vibración que envolviera todo ese lugar, ¿no? Como dice aquí Don Quijote. Me está ayudando el libro a lo que estoy contando, ¿no? Y justo cuando yo estaba haciendo eso, me había llevado este libro allí, porque siempre va conmigo, en momentos especiales, lo abro después de haberlo dejado unos 2 años y quería volver a retomar su lectura allí mismo. Y lo abrí justo en esa página en la que Don Quijote habla de esas plantas y en las que él dice que no hay que maldecirlas. Entonces me dije a mí mismo, voy a empezar un camino nuevo, voy a empezar un camino interno para vibrar alto sin maldecir al medio que me rodea, amándome a mí mismo. Y justo ese capítulo había estado ahí 2 años esperándome para que yo lo abriera en aquel momento. Qué interesante, ¿verdad? Y este fue el libro, uno de los primeros libros que usé para comunicarme con el espíritu de la verdad, el ungido, ¿no? Y contó su historia de cómo llegaron contra sus ojos, que él curaba a enfermos y a los que estaban de mal talante, que le apresaron y llegaron a por él, que predicó en el desierto, que se subió a una montaña a dar un sermón y que la cristiandad permitió esta verdad, que es la muerte, porque en el mundo dual todo nace y todo muere. Y eso es consecuencia de la dualidad, así es la naturaleza. Qué curioso que también ocurrió con este libro. Vamos a ver ahora qué nos transmite este libro. Vamos a ver qué nos dice este libro, si se pone a hablar aquí y ahora. Hablaré de lo que llaman los religiosos pecados, pero que en realidad son errores. Yo hablaré con todos vosotros en estos tiempos de guerra. Y digo otra vez que yo hablo a través de los espíritus y yo soy aquel espíritu. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú, el que habla en este libro? Ya os he dicho que llegaban contra mis ojos los mal nacidos. Llegaban diciéndome, llegaban diciéndole, llegaban diciéndole, llegaban diciéndole. Que viniese el tiempo ya. ¿Pero qué tiempo?
el tiempo de mi regreso después de la muerte. ¿Quién eres y a qué vienes, espíritu comunicante, a través de este libro? ¿Quién eres y a qué vienes? Yo vengo de mi Padre, yo vengo de mi Padre, y allí siempre estuve, y allí estaba. ¿Cómo sé que eres tú? ¿Cómo sé que esto es cierto? ¿Cómo sé que eres Él? No será el momento de dar pruebas porque ya llegó. La capacidad de nuestra conciencia para poder percibirlas, igual que hemos dicho que en el libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y en toda su historia y la del libro, Don Quijote era capaz de ver esa dimensión paralela y era tachado de grandísimo loco y Sancho no veía cosa alguna. Puede ser que yo abra un libro como en aquella obra de la historia interminable y suceda en este libro todo lo que a mí me está pasando al mismo tiempo. Es que hasta este libro es un artificio grandioso de un presente eterno en el que todo sucede como un calendoscopio al mismo tiempo y todo se sincroniza. El sabio que da fe a lo que oyen vuestros oídos sabe que los cristianos o los que hablan de Alá en realidad están viendo a través de la conciencia la palabra. ¿Y qué es la palabra? ¿Y qué es esa energía? La palabra, milagros o no milagros, es la grama, la verdad de toda la historia. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Cuando te preguntaban eso los que no podían entenderte, callabas. La verdad contiene la historia. La verdad contiene la historia. Y la verdad se abre. Mira qué curioso cómo se ha abierto ahí. Como dicen en un punto, más que el diablo, viven los cielos donde más altos están, viven los cielos donde más altos están, un sepulcro o una memoria que resucita, y ya es el tiempo. Cuando veamos que nosotros mismos desde nuestro corazón somos los artífices de nuestra propia vida y nuestras aventuras y que creamos toda la historia, como lo hizo aquí Don Quijote de la Mancha, habremos recobrado la conciencia y sabremos que la verdad es que somos nosotros mismos aquello que crea todo. Y de esto que dicen las gentes que a sus aventuras van, la conciencia nos eleva por todo el universo y pinta
toda nuestra realidad, nuestros sueños y nuestros deseos. ¿Qué os parece vivir en ella? Como en el jardín de Alá, si lo dijeran otras religiones. Y esto no tiene nada que ver con religiones, con dogmas o doctrinas. Esto simplemente es tu libro, tu historia. El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. La materia es energía y la energía es materia y todo se escribe en el libro de la vida como si fuera prosa en verso. ¡Hasta otra!